Al ver esta simple imagen, quien sea podrá reconocer a Sigmund Freud, una inusualmente famosa figura, ya que prácticamente se le ve como la representación más pura del estudio de la mente humana, una especie de Newton de la psique. Esta simple persona está relacionada con la polémica revolución sexual y hasta la llamada ideología del género en los textos de Judith Butler. Todo un siglo marcado por el trabajo de una persona. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si Freud fuera más un mito que un ejemplo de producción científica? ¿Y si sus ideas dieran suelta a polémicas aún más profundas? ¿Significaría que se ha vivido un siglo de mentiras o que estamos ante ideas que muestran una profunda crisis en la mentalidad de todo Occidente? Aunque se suponía que el psicoanálisis era más bien un corpus clínico que tenía por intención tratar los males que aquejaban a la psique de las personas, Freud creó más bien una filosofía, una cosmovisión, un corpus de ideas capaz de detener guerras mundiales, según él mismo, de señalar la forma en que la mente y luego la cultura misma trabaja, y hasta meterse en la cabeza de filósofos fallecidos para revelar que sus ideas y postulados no eran más que síntomas de afecciones mentales. Quizás no sea muy sabido, pero Freud no inventó el concepto del inconsciente. En sí, muchas ideas del corpus freudiano en realidad no son originales de él, sino que ya aparecían en diferentes textos de gran peso del pasado. Sin embargo, Freud negó y hasta sepultó muchas de sus inspiraciones. Todo esto bajo la idea de que todo el psicoanálisis, de que todo su corpus de idea era una producción original de él, como si eso y todo lo que él descubriera hubiese sido algo parecido a la inspiración divina. Como muestra el exhaustivo estudio de Michel Onfray, Freud quemó muchos de sus registros y hasta se afanó de ello pensando que de esta forma molestaría mucho a sus futuros biógrafos, y este afán fue expresado mucho antes de que publicara cualquier cosa que le daría fama. Aún no sabía por qué tendría biógrafos, pero ya tenía clara su búsqueda de grandeza. Su biografía oficial le señala con un aura iluminada y hasta se atreve a inventar que su obra, 3 ensayos de teoría sexual, fue atacada y calumniada. Cuando tuvo un recibimiento sobradamente positivo, denegó sobradamente a Nietzsche y a casi cualquier filósofo, tildando todo lo no científico de no más que asunciones sin gran valor. Dato irónico, a consideración que los defensores contemporáneos del psicoanálisis defienden sus posturas al decir que los ataques que reciben son demasiado cientificistas y poco abiertos a otras formas de conocimiento. La conexión entre las ideas de Nietzsche y Freud fue tan clara que cuando su discípulo Adler lo recalcó, se ganó una razón más para ser dejado fuera del círculo del freudismo. Como se puede apreciar en su obra, Freud tomó mucho de otros tantos escritores de la época, pero nunca se molestó en lo mínimo de decir de dónde venían esas ideas. Quizás deba decirse que quien más daño hizo al psicoanálisis fue Freud, pues cuando veamos todas sus posibilidades clínicas como teóricas, veremos vez tras vez la sombra de Sigmund Freud, oscureciéndolo todo como si fuera una especie de anochecer ideológico. El gran problema de hablar sobre Freud es su estado mitológico. Mucho de lo escrito sobre él fue alterado, guardado al público o incluso eliminado, lo que al final ha ayudado a mostrar que, por ejemplo, varios de sus célebres pacientes en realidad no se curaron y a veces sufrían enfermedades físicas y no mentales. Ha sido el trabajo de historiadores y recopiladores de cuanto dato no estuviese bajo control de Freud. En esto, la correspondencia con uno de sus amigos más íntimos, Fleiss, fue muy importante. Y aún así, con toda esta deconstrucción, más adelante, otros tantos escritores tomarían su obra y le darían nuevos sentidos, con los que se reformularían sus errores en aciertos. Otra cosa que señala Onfray, quien fuera un freudiano militante, es la clara relación que hay entre las teorías que Freud universaliza y su propia vida. Por ejemplo, el complejo de Edipo estaba claramente presente en su vida, pues él sí que tenía incestuosos intereses en su madre. Esto no se hace con la intención de caer en una falacia ad hominem.
Es con la intención de dejar en claro que solo se puede entender al psicoanálisis si se entiende a Sigmund Freud, y al entender que mucho de su obra es realmente confesión autobiográfica, que muchos de los problemas que él sí tenía buscaba pasarlos a otros y convertirlos en leyes universales. Nuevamente reitero, tal como lo muestra el exhaustivo estudio de Michel Onfray. ¿Y qué es el complejo de Edipo? Bueno, tras ver al mito, es hora de ver las teorías con las que se convirtió en un mito y ver si son verdaderas y o posibles. Algunos autores de la talla de Mario Bunge tildan directamente de pseudociencia al psicoanálisis, la comparan a la astrología, por poner un ejemplo. Otros, por su lado, consideran al psicoanálisis como una terapia alternativa con validez aún por estudiar. Otros, como Onfray y varios escritores que moldearon el siglo XX, lo ven como toda una filosofía y visión del mundo, algo que nuevamente, de forma irónica, Freud consideraría como un insulto para sus trabajos y sus propósitos, de ser considerado un científico más, de ser considerado el Darwin de la mente. Otros más, incluidos algunos psicoanalistas, consideran al psicoanálisis como un arte. Vale decir que el psicoanálisis está fracturado en muchas y diferentes escuelas, por lo que es casi imposible señalar todos y cada uno de los postulados de cada una de ellas. El psicoanálisis más hegemónico plantea la idea de que es la sociedad y todas sus restricciones para con diferentes realidades humanas la que genera los problemas en la psique. Al menos generalmente, pues errores o problemas con el desarrollo de pulsiones, complejos y fases de formación también derivarán en todo tipo de malestares que quedarán impresos en el inconsciente. Una esfera mental que no se rige por las mismas reglas de la razón, donde lo onírico, lo lingüístico, lo sexual y o simbólico juegan un papel fundamental. De esta forma, el psicoanálisis busca razones, busca formas en los sueños, en los errores, en los lapsus, en aquellas tantas cosas que están fuera del espectro consciente. Para Freud, la esfera sexual y el principio del placer dominarán mucho del individuo, saliendo de ahí cosas como el complejo de Edipo, que dice que todo niño desea incestuosamente a su madre, lo que lo lleva a buscar destruir a su padre, pero que al no poder lograrlo por la superioridad física del padre, termina rindiéndose y eso le lleva a buscar otras mujeres, lo que sería una explicación de por qué el ser humano no practica el incesto. Explicación que no concuerda mucho con la psicología evolutiva, y que ha quedado muy relegada frente a otros tantos estudios que muestran que hay mejores mecanismos contra el incesto que no requieren para nada de las ideas psicoanalíticas. Este complejo, explicado de forma burda, se ha convertido en un hito cultural, y la idea de que los hombres buscan mujeres como sus madres y las mujeres hombres como sus padres es conocida hasta por gente que nunca ha leído una letra del psicoanálisis, un mito popular que en sí probablemente Freud nunca dijo y aún así está muy vivo y muy presente en toda la sociedad. Varios postulados de este han sido cuestionados muy duramente y aún así han tenido un peso enorme. Para empezar, mucho se vale de la interpretación. No solo la teoría, sino también los análisis clínicos. Esta interpretación se funde en la ambigüedad, lo que deja muy de lado la posibilidad de hacer exámenes sobre la metodología. Estos análisis parecieran estar diseñados para confirmar al psicoanálisis de algún modo u otro, tal como lo señalan los críticos. Pues incluso aunque una persona niegue que sintió atracción por su madre, por poner un ejemplo, el analista podrá decir que eso es falso y que el paciente no lo recuerda porque lo ha reprimido. Y cuando el paciente llega sin ningún problema y admite que sí ha sentido atracción por su madre, pero que eso nunca le ha causado problemas, nuevamente el analista podrá decir que el cliente no está más que defendiéndose. Está fingiendo que todo está bien y está sintiendo todo lo que puede con el analista con tal de que no se le vea como un enfermo. O incluso podrá decir que el enfermo ha llegado a la conclusión de que le conviene más estar enfermo, así que gusta de estar así. Y es que un paciente, aun pudiendo recordar de la nada traumas de un pasado remoto, se sabe que con facilidad un terapeuta puede crear memorias falsas en su paciente
por el carácter flexible de la memoria, carácter flexible que se nota, por ejemplo, en el efecto Mandela. Y sobre esto es una realidad terrible e incómoda, pues incluso hay asociaciones de ayuda para personas acusadas de abuso sexual por pacientes con memorias falsas. Otra cosa además es la represión, la idea de que se olvidan los eventos traumáticos a manera de autodefensa, pero la realidad es que sin tratamiento un trauma puede aquejar el resto de su vida a quien lo ha sufrido. Se supone pues que el psicoanálisis cura de verdad la psique, y en palabras del propio Freud, cualquier otra terapia solo enmascara los síntomas un rato, pues solo el psicoanálisis buscará el verdadero problema subyacente, y los otros solo se centrarán en los síntomas. Algo que se ha demostrado falso, pues otras terapias cosechan éxitos sin recaídas, sin necesidad de valerse de nada del corpus del psicoanálisis. Así otras tantas cosas como los lapsus, como la idea del inconsciente e incluso lo subliminal son bien explicadas por la psicología presente, que a diferencia de lo que algunos podrían llegar a creer, sí que estudia al inconsciente, pero que lo ve diametralmente diferente a la forma freudiana. Siendo así que varios experimentos muestran que la mente inconsciente actúa de formas más bien bastante lógicas, solo que lo hace de una manera muy intuitiva y muy rápida. Este tema se expresa bastante bien en el libro Blink, Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. La idea de Freud no era crear un método terapéutico. La idea de Freud era crear el método terapéutico. Razón misma de que todas sus ideas buscaran intentar explicar toda mente humana, y con ello también toda cultura, toda civilización. Y como se dijo, quizá el mayor daño lo ha hecho el propio Freud, al crear una visión en que el psicoanálisis revisa la esencia de las cosas, y que por eso es innegable, pues no se puede medir o analizar lo sublime de la mente humana. Por dar un ejemplo, hasta la actualidad el psicoanálisis solo ha tenido 28 estudios observacionales y 4 ensayos clínicos, mientras que una simple píldora de clobazam ha recibido 143 ensayos clínicos en 40 años. Básicamente se habla mucho sobre qué es la mejor cura y sobre qué es un buen método de terapia, pero como tal no se han hecho las pruebas pertinentes para saber si en verdad lo es. Pero prosiguiendo, estos trabajos muestran al psicoanálisis como una terapia alternativa, en que solo 1/3 de los posibles pacientes son adecuados para el tratamiento, y de este tercio de los que llegan a tomarlo, solo la mitad concluye el tratamiento. Los que abandonan la terapia no son considerados fracasos. De esta población restante, el 60% muestra una mejoría muy clara en sus síntomas. Otras terapias que no cuentan con las restricciones dichas tienen un 43% de éxito, y básicamente un tratamiento placebo tiene un 21% de éxito. Sin embargo, cabe señalar que los psicoanalistas no revisan a una muestra aleatoria, sino que trabajan solo con pacientes a los que ellos consideran aptos. Y muy a pesar de las críticas, no se suelen publicar los casos en que sus tratamientos fracasan, por lo cual hay un sesgo muy brutal a la hora de hablar de la efectividad del psicoanálisis, y este sesgo es causado justamente por los psicoanalistas. Esto, más que ser el golpe de muerte para el psicoanálisis, es la muestra de una terrible realidad, en que la apatía hacia la psicología y la búsqueda de soluciones para los males mentales ha retrasado los esfuerzos en ella. Juicios que tildan no al psicoanálisis, sino a la psicología de pseudociencia, no son nada positivos para la inversión y las partidas presupuestales. Y es que la historia de la búsqueda de soluciones para las afecciones mentales es difícil. No solo el psicoanálisis aún se debate y pelea abiertamente por un espacio en la comunidad científica. Recordemos que los electroshocks, la lobotomía y la prueba de sustancias varias fueron una parte de la lucha para tratar enfermedades que aún hoy ponen a prueba la ciencia misma. La realidad es que la psicología, la neurología y el psicoanálisis tienen un largo camino por recorrer. Aquí la sombra de Freud limita los estudios en la última, dejándola como una idea que no necesita comprobación más allá de su lógica interna, dejando al psicoanálisis fuera de una capacidad de mejorar utilizando las técnicas y herramientas de la ciencia. Entonces respondamos directamente, ¿es un fraude o no? Si se pretende decir que el psicoanálisis es el mejor método, no.
No se puede decir, porque como se vio no se ha revisado con rigurosidad su eficacia. Siendo rigurosos en el contexto científico, esto hace que uno pueda tildar a todo el psicoanálisis de ser un fraude, sin que nadie pueda refutar enteramente la idea de que es eso, un fraude. Pero también imposibilita que alguien pueda refutar que es una ciencia. Claro, una ciencia con errores y mucho que trabajar, pero no se le puede quitar exactamente ese estatus de ciencia tan fácilmente. Si el psicoanálisis gusta seguir cerrado a las herramientas y metodologías científicas, el mayor afectado será él mismo, pues claramente quedará atrás frente a otras tantas terapias que sí utilizan las herramientas de la ciencia para mejorar. Pero bueno, si esto no posee tanta credibilidad y está llena de puntos fuertemente vapuleados por otras tantas ciencias, ¿por qué ha logrado afectar la forma de este siglo? Freud le habló de sexo a una sociedad que rehuía de él con mucha vergüenza. Esto le granjeó capital popularidad, una popularidad que sobre todo llegó a las clases altas. Clases altas que luego también harían llegar este mensaje a las cúpulas artísticas. Esto se ve bien reflejado en todo tipo de artistas que tomaron con gran emoción al psicoanálisis como inspiración. Como señala Michel Onfray, y contra lo que Freud dijo, Freud estaba en todos lados, y hablar contra sus puntos era tildado de antisemita y hasta profascista, pues los freudianos llamaban revisionistas a sus críticos, misma palabra que se usa para nombrar a quienes niegan el Holocausto. Simplemente atacar a Freud era considerado un acto de ultraderecha o un acto de odio. Además, por otro lado, Freud contó con el apoyo de Edward Bernays, su sobrino, que era además uno de los publicistas más influyentes de todo Estados Unidos, quien no solo ayudaría a forjar toda su mitología, sino que además crearía con el tiempo parte del individualismo superconsumista del presente. Pero también, por otro lado, filosóficamente, las ideas de Freud fueron tomadas por Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, como otros más, quienes las convirtieron en críticas al capitalismo, al que identificaban como ese sistema que enferma al individuo, despojándolo de su sexualidad e identidad. De estas críticas más adelante saldrían importantes bastiones de la revolución sexual, así como el nacimiento del freudomarxismo. Otra ironía, porque Freud no era para nada partidario del socialismo, y mucho menos del comunismo. Más adelante, ya más contemporáneamente, Judith Butler retomaría la narrativa psicoanalítica de que las mujeres eran seres incompletos, que aspiraban a tener un falo de por vida. Así también tomó las numerosas ideas de que lo masculino y el simbolismo falocéntrico ocupan el poder y todo protagonismo histórico, para plantear que la existencia de la idea de la mujer ya es una perpetuación del falogocentrismo que oprime a todos. Para Butler es bastante simple: si quieres entonces eliminar este asunto, pues elimina a la mujer, elimina al hombre, por lo que llama la destrucción del género o a su subversión como verdadera forma de liberación de las estructuras del poder falogocentrista. Cabe destacarse que varias de estas ideas freudianas no han sido puestas a análisis riguroso, y cuando sí lo han sido, han sufrido serios reveses, tal como le pasó al complejo de Edipo y a este falocentrismo. Al final, en esto subyace mucho, pero mucho más, porque la influencia del psicoanálisis y de Freud ha entrado en la literatura y en la filosofía, todo sin mucha crítica, pues se la ha visto como una forma de descubrir la esencia reveladora de toda cultura y producción artística como filosófica, como una especie de metafilosofía. Y esto ya se hacía desde los primeros momentos del psicoanálisis, pues esto lo hicieron con Nietzsche en Viena. Irónicamente, Nietzsche es quien primero suelta esta baza de que toda filosofía es un acto confesional. Y Freud no es el único. Antes de él ha habido otros tantos más que se fijaron en los sueños, que se fijaron en lo simbólico. Y hoy día, así también, hay muchos más que no tienen necesidad de utilizar nada del corpus psicoanalítico.
En otras palabras, para analizar lo simbólico y varios puntos más, Freud y el psicoanálisis no es ni lo único ni lo primero, pero nuevamente la sombra freudiana ejerce su fuerza aquí, una fuerza que encasilla a muchos en una filosofía antifilosófica, que se pretende de científica, pero al mismo tiempo rechaza la ciencia por no declararla real y por el contrario, atacarle fuertemente. Es curioso cómo la posmodernidad en realidad no ataca todo, sino que también construye sus mitos. Por ejemplo, la libertad superindividualizada, la técnica y, claro, el psicoanálisis filosófico. Esta visión filosófica que todo lo puede describir se aleja por mucho de la práctica clínica y también de la concepción más clara que se tiene del psicoanálisis. Y sin embargo, ahí está, siendo una parte fundamental de quién sabe cuántas tesis y de quién sabe cuántos filósofos. Al final, la conclusión es simple. Las ideas cambian al mundo. Puedan ser ciertas, puedan no serlo, o puedan ser tan ambiguas que en realidad nadie pueda decir si son totalmente falsas o verdaderas, al menos de momento. Bien, eso es todo por el momento. Sé que es un tema increíblemente amplio y que de esto se desprenden muchas, pero muchas más cosas. Sin embargo, aquí nos centrábamos en la pregunta que titula este audiovisual. Como tal, si te ha gustado este video, si te ha agradado, recomendarlo, compartirlo y comentarlo sería de gran ayuda. También he de decir que suelo responder los argumentos y opiniones que me dejan. No todos porque son demasiados y es falta de tiempo, pero anímate y deja tu comentario y tu respuesta. También les recomiendo los videos que hablan sobre el género y el feminismo, puesto que en ellos hago referencia más profunda a lo que mencionaba sobre Judith Butler. Se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.